Toma nuestras vidas, oh Señor. Acércate a nosotros, oh Señor. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. El Señor es mi pastor. En pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. El Señor es mi pastor. En pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Nada me faltará. Nada me faltará. No, nada me faltará. 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 Tú eres nuestro buen pastor, amado Señor. Muy buenos días, queridos amigos y hermanos. La paz del Señor sea con cada uno de nosotros en este día domingo, día del Señor, 27 de febrero del 2022. Continuamos con la serie El mensaje de los profetas del Antiguo Testamento para nuestra actualidad, intitulado El mensaje de ayer para hoy. El mensaje de ayer para hoy. Recordemos en este día, recordemos los profetas que hemos estudiado cuando ya ha pasado 2 meses desde que iniciamos esta temática. Hablamos del profeta Isaías con el tema Consolaos, consolaos, pueblo mío, ha dicho el Señor. Jeremías
dice pensamiento de paz, de bien y no de mal. El profeta Ezequiel nos ha dicho, convertíos pues y viviréis. El profeta Daniel nos ha escrito, nos ha dejado este legado en la palabra de Dios. ¿Te ha podido librar de los leones? Fue la pregunta que el rey Darío le hizo mientras Daniel estaba en el foso de los leones. El triunfo del amor a través del profeta Oseas. Amós, prepárate al venir al encuentro de tu Dios. El profeta Miqueas, lo que Dios está pidiendo de ti. El profeta Habacuc, queja de la queja y la protesta al gozo. Y en esta mañana terminamos la serie con el tema traed todos los diezmos al alfolí en Malaquías capítulo 3, el versículo 10. En estos días hemos tocado cada uno esta temática con el anhelo ferviente en nuestro corazón que haya sido de profundo bienestar para ti y para nosotros. Esta palabra de Dios que es viva y eficaz, esta palabra de Dios que penetra lo más íntimo de los pensamientos y las intenciones del corazón, nos ha tenido que llegar de alguna u otra manera. En esos tiempos en el que estamos denunciando como iglesia cristiana por la palabra de Dios los pecados más dominantes que hay en nuestra sociedad el día de hoy. En un sentido son los pecados generalizados y que nos hemos tomado el tiempo para poder de alguna forma identificarlos. Hemos hablado de la falta de transparencia y la corrupción en los gobiernos. Hemos hablado de la pobreza, la discriminación y la injusticia social. Hemos hablado de la mega destrucción del medio ambiente, sobre todo ahora últimamente con el derramamiento del petróleo en el mar de Grau, por ejemplo. Hemos hablado del proselitismo y el conflicto de las religiones. Hemos hablado de las ansias de poder y las guerras, especialmente hoy, cuando allá entre Ucrania y Rusia se debaten muchas personas, miles de personas, entre la vida y la muerte porque hay guerras, la violencia, el asesinato y el sicariato, cosa que está muy presente en nuestro medio del Perú, y el enfriamiento de la fe bíblica, como situaciones que nos aquejan no solamente a nosotros, sino a la población mundial. Y que frente a esto el Señor tiene una palabra de reproche, de denuncia, pero también tiene una palabra de volverse a Él, una palabra de perdón, una palabra de paz, una palabra de reconciliación. Es el mensaje del Evangelio de Dios. Hemos dicho que los profetas hablaron históricamente, o sea, cada uno de ellos vivió en su tiempo y en su tiempo ellos hablaron en el nombre de Dios. El profeta Malaquías, por ejemplo, hoy que vamos a hablar de él habló por el año 433 antes de Cristo. 400 años antes de la llegada de Jesús, el profeta Malaquías habló al pueblo de Israel y fue el último profeta en el Antiguo Testamento. Luego de Malaquías, un tiempo de silencio de parte de Dios, lo que en teología se conoce como el silencio de Dios, el silencio profético de Dios. No hubo una voz de Dios que se levantó hasta Juan el Bautista previo a la llegada del Mesías. En esta mañana veremos, traed todos los diezmos al alfolí. Traed todos los diezmos al alfolí sobre la base de Malaquías capítulo 3, el versículo 6 al versículo 12, siendo el texto clave el versículo 10. Permítame por favor en esta mañana leerles la palabra del Señor. Porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros me habéis robado, la nación toda. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os traeré, abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos.
y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos, siendo el texto clave el versículo 10 de esta porción bíblica. Lo vuelvo a repetir: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Malaquías, este profeta que escribe por el año 430 a.C., describe la historia final de Israel del Antiguo Testamento. En su profecía de esos capítulos que están escritos, encontramos, por ejemplo, que hay tremendos pecados contra Dios. En el capítulo 1, versículo 2, el pecado de la indiferencia. En el capítulo 1, el versículo 6, el pecado de la deshonra. En el capítulo 1, versículos 7 y 8, el pecado del menosprecio a las ofrendas de Dios. En el capítulo 2, versículo 1 al 8, se nos habla que los sacerdotes de Israel en ese entonces eran impíos, llamados a una vida de santidad, pero eran lo contrario a esto. En el capítulo 3, versículo 8, el robar los diezmos a Dios. Pero no solamente los pecados contra Dios de forma directa, sino también los pecados entre los seres humanos, pecados entre los hombres. Por ejemplo, en el versículo 10 del capítulo 2, se nos habla del engaño, el casamiento con los incrédulos. El capítulo 2, el versículo 11, la de lealtad a las esposas en el capítulo 2, versículo 14 al 16. La hechicería, la opresión, la impureza en el capítulo 3, el versículo 5. En medio de esos mensajes de Dios que eran denuncias al corazón del pueblo de Israel, a Jerusalén, que era la capital de Israel, también hay promesas gloriosas, como por ejemplo la venida del mensajero del Mesías en el capítulo 3, versículo 1 al 4. Y se nos habla también que al final la justicia va a triunfar. La justicia va a triunfar en el capítulo 2, capítulo 4, el versículo 2 y el versículo número 3. Es interesante que el tema de hoy sobre los diezmos, trae todos los diezmos al alfolí, es tremendamente vital, no solamente para el tiempo de aquel entonces, sino es vital para el día de hoy, porque allí encontramos mandamientos expresos, palabras preciosas de Dios, promesas grandes de Dios para el pueblo, para las personas que aprenden a confiar y a depender de Dios. Y aún en medio de esos tiempos difíciles, bueno es decirles ahora, apreciados hermanos y amigos, aprendamos a confiar en Dios. Los tiempos son difíciles por muchos motivos, pero la fidelidad, las promesas de Dios son estables. Quiero decirles en ese momento lo que dice Moisés en el libro de Deuteronomio respecto a los diezmos. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. ¿Dónde se encuentra esta palabra de Dios? En Deuteronomio, el capítulo 14, el versículo 22 y 23. ¿Por qué no aparece una orden explícita sobre los diezmos en el Nuevo Testamento? La respuesta podría ser la siguiente. Los escritores del Nuevo Testamento eran judíos y como judíos eran conocedores del Torá. Ellos no solían repetir las enseñanzas que eran sumamente claras, a menos que fuera para profundizarlas. En los evangelios Cristo habló de la importancia de la fidelidad de los diezmos. Dijo, por ejemplo, en Mateo 23, 23, «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe». Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Esto era necesario hacer, o decir, hacer la justicia, la misericordia y la fe, pero sin dejar de hacer aquello, es decir, sin dejar de diezmar. Porque a la mente, al pensamiento de Jesús, los diezmos era algo que podía ser para el Antiguo Testamento, pero también
Jesús aprobó que se pudiese dar en el Nuevo Testamento. Él habló de devolver lo que le pertenece a Dios. Por ejemplo, él dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. En Mateo capítulo 22, el versículo 21. En Mateo 10:10, Jesús le dio a sus discípulos instrucciones precisas. Les dijo: ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. De hecho, durante el ministerio terrenal, Jesús vivió del evangelio, porque dice la palabra: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas mujeres que le servían de sus bienes. El diezmo es sagrado, reservado por Dios para él mismo. Debe traérselo a su tesorería con el fin de ser usado para sostener a sus obreros evangélicos en su trabajo, para sostener la obra de Dios. En esta mañana permítame traerle la reflexión, tres enseñanzas de traer todos los diezmos al alfolí. En primer lugar, el mandamiento de traer todos los diezmos al alfolí. El mandamiento de traer todos los diezmos al alfolí. Dice el texto que hemos leído en el versículo 10, la parte A: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. En primer lugar, debo decir que cuando dice traer, es un traer voluntariamente estos diezmos a Dios. No es un traer obligatoriamente, no es un traer por obligación de los pastores, los líderes, los encargados de las iglesias, sino es un traer voluntariamente a Dios. Es una comprensión que a Dios le agrada lo que es voluntario, que a Dios le agrada lo que nace del corazón, de que Dios está mirando lo que hay en el corazón nuestro, y a Dios le agrada cuando algo nace en el corazón del ser humano en reconocimiento de que este Dios es nuestro proveedor, de que este Dios es quien nos bendice diariamente. Por eso decía el salmista David en el Salmo 103: bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de los beneficios de Dios, porque Dios es quien sacia de bien nuestra boca. Dios es quien nos corona de favores y de misericordias. Dios es quien sana nuestras dolencias. Dios es quien perdona nuestras iniquidades. Dios es quien sacia de bien nuestra boca, queridos amigos y hermanos. Por eso el salmista bendecía a Dios. Y por eso usted y yo somos llamados a bendecir el nombre de Dios cuando le traemos a Dios nuestros diezmos de forma voluntaria. En segundo lugar, debo decir que dice traer todos los diezmos al alfolí. Y aquí ya tenemos que ser muy claros en decir lo siguiente: el Señor dice traer todos los diezmos al alfolí. No dice parte de los diezmos, no dice un poquito de los diezmos, sino traigan todos los diezmos al alfolí. De todos tus ingresos, lo que tú ganas en la empresa donde trabajas, en la fábrica, ahí donde tú vendes tus productos, lo que tú ganes, de todos lo que tú ganes, el diezmo le pertenece a Dios. Esto puede sonar, insisto, incómodo a mucha gente cuando se habla de todos, porque uno diría: Señor, yo te doy los diezmos, pero solamente de esas ganancias, pero no te doy los diezmos de estas otras ganancias. El Señor dice: traigan todos los diezmos al alfolí. Es traer a Dios todos los diezmos, y eso nos habla de nuestra fidelidad en el corazón, la fidelidad en nuestros pensamientos, la fidelidad al traerle a Dios los diezmos que de Dios recibimos. Los diezmos es para los gastos propios de la iglesia, especialmente para los que trabajan en la casa de Dios. De los diezmos, apreciados amigos y hermanos,
la iglesia de Dios administra estos recursos de forma bíblica, de forma prioritaria, de forma necesaria. No es una administración como el tesorero de la iglesia desea o como el pastor desea. Es una administración teniendo en cuenta los principios de Dios para la administración de las finanzas. Y dicho sea de paso, en el mes de marzo y abril hablaremos de la mayordomía, y dentro de la mayordomía hablaremos de las finanzas también. Cuando Dios dice traer todos los diezmos al alfolí, está apelando a la conciencia de cada creyente, de cada persona que tiene a Dios en el corazón. Y a ellos el Señor les dice, traigan sus diezmos al alfolí. Todos los diezmos al alfolí. En segundo lugar, la confianza al traer todos los diezmos al alfolí. Porque dice el texto, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Somos llamados a experimentar su provisión al traer los diezmos. Somos llamados a experimentar la realidad de que Dios obra en fidelidad, de que Dios es fiel, dándonos los recursos que necesitamos para vivir. Porque dice, probadme, probadme. Dios está buscando que usted y que yo podamos aprender experimentalmente acerca de la fidelidad de Dios para con nosotros. No es que Dios algunas veces es fiel. Dios siempre es fiel y busca que usted y que yo tengamos experiencias de su fidelidad en nuestras vidas, en la vida de las familias nuestras, en la vida de todos los que nos hemos atrevido a poner nuestra confianza en el Dios de la vida. Su nombre es la garantía de la riqueza de su provisión, porque dice el texto, dice Jehová de los ejércitos, su nombre como garantía de sus riquezas, de su provisión. Apreciado y amigo y hermano, ¿alguna vez usted ha probado los beneficios, ha probado la gratificación a la vida de uno al saber que Dios realmente provee, que este Dios de los cielos, que este Dios que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, verdaderamente es un Dios provisor, especialmente cuando más necesitamos? En tercer lugar, la bendición de traer los diezmos al alfolí, porque dice el texto 10, la parte C, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Proveerá sobrenaturalmente. Amigos y hermanos, ¿cuántas veces los hijos de Dios en sus diversas experiencias se han dado cuenta que Dios provee sobrenaturalmente? No se podía, no había posibilidad alguna, no había forma humana de hacerlo, de lograrlo. No se veía claridad en el horizonte, todo era oscuro, pero es ahí donde la sobrenaturalidad de Dios nos proveyó, nos dio un alimento para el día, nos dio un trabajo que necesitábamos, nos dio un recurso especial, nos dio para nuestras medicinas, nos sanó cuando estábamos enfermos. Él provee sobrenaturalmente. En la imposibilidad de los hombres entra a tallar la posibilidad de Dios. Dios se mueve en lo imposible de los hombres. Esta imposibilidad es para los hombres, porque para Dios, como dice, no hay ninguna cosa imposible. Él derramará bendición particular, porque dice, derramaré sobre vosotros bendición. Dios bendice a todos los hombres con los alimentos, con sus provisiones diarias, pero de forma particular, Él dice en su palabra que lo va a hacer, porque dice, derramaré sobre vosotros bendición. Amigo y hermano, ¿conoce usted el que Dios derrame bendición sobre su vida, sobre su experiencia? Seguramente que sí. Dará más de lo necesario, porque dice el texto, hasta que sobreabunde. ¡Cuánta bendición tuvieron aquellos hombres que no tenían que comer y que el Señor Jesús hizo que se recostaran y que multiplicó los panes y los peces de ese niño y que sobró 12 canastas de panes, de peces, para que la gente pudiese comer después que ya ellos habían sido totalmente satisfechos? Dios generalmente da mucho más de lo que solemos pensar, de lo que solemos pedir. Así que en esos tiempos difíciles se debería diezmar,
pero por supuesto que sí. A veces por la experiencia negativa de algunos hermanos, hermanas en la fe, y que ellos comentan sus experiencias, a veces esto ha podido corroer la fe, la confianza de los hijos de Dios. A veces nos hemos dejado llevar por lo que otros han dicho, pero debemos dejarnos llevar por lo que Dios establece en su palabra. Y Dios sigue diciendo el día de hoy: trae todos los diezmos al alfolí, porque los diezmos pertenecen a Dios. Los diezmos son sagrados. Dios lo especifica porque es un acto de adoración, porque es una respuesta espiritual, porque los diezmos expresan lealtad a tu Dios, porque los diezmos es para quienes trabajan en el ministerio y hay alimento en mi casa, ha dicho el Señor. Dar los diezmos es una expresión de obediencia, de fe y deseo que crezca su reino. Dios nos enseña sobre los diezmos que es un mandamiento, que debe haber una confianza al diezmar, que hay una bendición al diezmar, según el versículo 10 del cual hemos leído. Cuando el hombre recibe la salvación de Dios por la fe en Cristo y confía y comprende que nada es nuestro sino de Dios. Querido hermano y amigo, usted comprende que lo que tiene le pertenece a Dios. Mía es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, dice el Señor en el Salmo 24, el versículo 1. De Jehová es la tierra y su plenitud. Todo lo que usted es, todo lo que usted tiene, todo lo que llegará a tener, es parte de la provisión de Dios para su vida. Y de esa provisión que Dios le da a usted cada día, Dios pide y Dios espera que los diezmos sean dados al Señor. Apreciado amigo, si usted está escuchando esta palabra de Dios, tal vez le parezca raro, pero esto es lo que Dios enseña en su palabra. Y es una tremenda bendición para el Hijo de Dios entender esta verdad. Que Dios les bendiga a ustedes en este día y sigamos recibiendo las bendiciones de parte del Señor. Amén. Toma nuestras vidas, oh Señor. Acércate a nosotros, oh Señor.